Hola amigos, bienvenidos a Sendimat, Matemáticas Fáciles. El día de hoy vamos a analizar el tema ángulos internos y externos de un polígono. Comencemos con los conceptos básicos. Vértice, punto donde se une dos segmentos de recta. Segmento de recta, porciones de una recta comprendido entre dos puntos extremos. Y ángulo, espacio formado por dos segmentos de recta con un origen común llamado vértice. Polígonos. Figura geométrica de forma cerrada que posee más de tres lados, ángulos y vértices. La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Es decir, la palabra significa muchos lados. Dentro de los principales polígonos se encuentra el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, entre otros muchos más. Diagonal. Es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos en una figura. Su fórmula es n-3, donde n es el número de lados que conforma el polígono. Comencemos con el triángulo. El triángulo no tiene ninguna diagonal porque no tiene vértices no consecutivos, es decir, todos sus vértices son consecutivos, por lo tanto no tiene una diagonal. El cuadrado tiene una diagonal. ¿Por qué? Porque tiene dos vértices no consecutivos, es decir, aplicando la fórmula es n-3, n es 4, que es el número de lados, menos 3, 4 menos 3 nos da una diagonal. Pentágono tiene dos diagonales, n-3, es decir, 5 menos 3 nos da 2 diagonales. Y el hexágono nos da 3 diagonales, 6 menos 3, 3 diagonales. Triángulos. Para saber el número de triángulos de un polígono, la fórmula es n-2. Comenzamos con el triángulo. El triángulo tiene tres lados. 3 menos 2, 1. Se forma un solo triángulo. En el cuadrado, 4 menos 2, se forman dos triángulos. En el pentágono, 5 menos 2, formamos 3 triángulos. Y en el hexágono, es 6 menos 2, se forman 1, 2, 3 y 4 triángulos. Es decir, tenemos en cada polígono sus diagonales y sus números de triángulos. Las diagonales forman los triángulos. Ángulos internos de un triángulo. Ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Es decir, cada triángulo tiene ángulos internos que miden 180 grados. No importa el tipo de triángulos, todos miden 180 grados en sus ángulos internos. Para calcular los ángulos totales de un polígono, la fórmula es 180 por n-2, es decir, multiplicamos 180 por el número de triángulos internos de cada polígono. Comenzamos con el triángulo. El triángulo es un solo polígono de tres lados, es decir, mide 180 grados, por lo tanto sus ángulos internos totales son 180 grados. ¿Por qué? Por ser un solo triángulo. El cuadrado, al tener dos triángulos, multiplicamos 180 por 2 y sus ángulos internos van a ser 360 grados. El pentágono, como vimos, tiene tres triángulos. Cada triángulo mide 180 grados. Al multiplicarlo por 3 nos da 540 grados. Y por último el hexágono. El hexágono tiene 4 triángulos de 180 grados cada uno. Al multiplicarlo por 4 nos da 720 grados. Ángulos individuales de un polígono. Su fórmula es 180 por n-2 entre n. Vamos a aplicarla en el primer figura, que es un triángulo, y como sabemos el triángulo tiene 180 grados dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque tiene 3 ángulos internos, entonces cada ángulo mide 60 grados. 180
entre 3, 60 grados mide cada uno de sus ángulos internos, hablando de un triángulo equilátero. El cuadrado es 360, que son sus ángulos internos, la suma de sus ángulos internos, entre 4, es decir, cada uno de sus ángulos mide 90 grados. 90 grados por 4, 360. 360 entre los 4 ángulos del cuadrado nos da 90 grados. Ahora el pentágono tiene 540 grados en la suma de sus ángulos internos. 540 entre 5, cada ángulo mide 108 grados. Y el hexágono, sus ángulos totales miden 720 grados. 720 entre 6 nos da 120. Es decir, cada ángulo interno de un hexágono mide 120 grados. Ángulos externos de un polígono. La fórmula es 180 grados menos el ángulo interno. Es decir, la suma del ángulo interno más el ángulo externo nos dan 180 grados. Van a formar un ángulo llano. El ángulo llano es una semicircunferencia de 180 grados. Vamos a ver el ángulo externo de un triángulo, donde el ángulo interno más el ángulo externo nos dan 180 grados. Es decir, el ángulo interno mide 60 grados. El ángulo externo mide 120 grados. La suma nos da, repito, 180 grados. Ahora vamos a ver el ángulo externo de un cuadrado. El ángulo interno de un cuadrado es de 90 grados. Me tiene que sumar 180 grados con el ángulo externo, es decir, el ángulo externo va a medir igualmente 90 grados. 90 más 90, 180 grados. Continuamos con el polígono. El polígono en su ángulo interno mide 108 grados, más su ángulo externo 72 grados. 108 grados más 72 grados es igual a 180 grados. Y por último el hexágono. El hexágono en su ángulo interno mide 120 grados, más su ángulo externo es 60 grados. 120 más 60 es igual a 180 grados. Ángulo central. Su fórmula es 360 grados entre n. Sustituyendo la fórmula para sacar el ángulo central de un triángulo es 360 grados entre 3, que son los lados de un triángulo. 360 entre 3 nos dan los ángulos internos de un triángulo, donde es igual a 120 grados. Como podemos ver, el ángulo interno y el ángulo externo miden exactamente lo mismo, 120 grados. Continuamos con el ángulo central de un cuadrado. 360 entre 4 nos da 90 grados y de esa forma obtenemos el ángulo central de un cuadrado, 90 grados, y nuevamente vemos que el ángulo central y el ángulo externo miden exactamente lo mismo. Pentágono. El pentágono es 360 grados entre 5. 360 grados entre 5 nos da 72 grados. Lo mismo que el ángulo externo. Hexágono. En el hexágono es 360 entre 6. 360 entre 6 nos da 60 grados. Y nuevamente vemos que el ángulo central es igual al ángulo externo. Muy bien, amigos, en esta ocasión es todo. Terminamos el análisis de ángulos internos y externos de un polígono. Nos vemos pronto en Matemáticas Fáciles. Bye.